¿no? La presencia de Dios trae bendición. Dice la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Mira, yo quiero resaltar esta parte, ¿no? Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón pero próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Miren esta cualidad que la Biblia nos relata, ¿no? Miren, una cualidad que, bueno, no he leído en la palabra que resalte esa cualidad, ¿no? En muchos de los hombres que Dios escogió, pero aquí está diciendo que José dice que era un hombre de hermoso semblante y bella presencia, ¿sí? Bueno, ahí ha de estar la respuesta por qué la esposa de Potifar, ¿no es cierto? Ella tenía esa inclinación hacia José. Pero bueno, vamos a seguir esta enseñanza. De aquí vamos a sacar algunas lecciones en esta noche, ¿no? Algunas lecciones sobre la presencia de Dios nos trae bendición. Bueno, le voy a hacer una pregunta un poco extraña, ¿no? Si tuviera que ponerle un precio a su vida, si yo tuviera que ponerle un precio a mi vida, ¿cuánto cree que valdría usted? Póngase a pensar. ¿Cuánto valdría usted? ¿Cuánto valdría yo? Esta pregunta se la hago porque en la historia que tenemos para hoy seguimos viendo el precio que puede valer un hombre en relación al precio que le pone Dios a cada uno de nosotros. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que para Él somos especiales. Somos real sacerdocio, dice la palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Para que anunciemos, dice el Evangelio, anunciemos la verdad de Dios. Miren ustedes, ¿por cuánto vendieron sus hermanos a José? Los ismaelitas pagaron por José 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Es la historia. Recuerden que lo metieron en un foso, ahí a José, ¿no? Y bueno, lo que aspiraban es que José ahí esté y se muera, porque le tenían envidia, dice la palabra. Pero después vieron una caravana de ismaelitas, ¿no? Y sabían que ellos compraban esclavos y dijeron, bueno, vamos a hacer un negocio con nuestros hermanos, vamos a sacar provecho, antes de que muera, no tengamos nada, saquemos provecho. Y lo vendieron en 20 piezas de plata. Aquel era el precio que se pagaba por un esclavo lisiado. José fue vendido como un paquete de basura. O sea,
José fue vendido, como dice, como precio de, a veces dicen en comparación de gallina enferma, o de gallina apestada, dicen, ¿no? Un hombre de 17 años, ustedes, jovencito, con todas las fuerzas, ¿no es cierto? Miren ustedes, sin embargo, los hermanos lo vendieron en un bajo precio. Ese fue su precio ante los ojos de los hombres, pero veamos a partir de ahora cuánto fue el precio que Dios pagó por él. Pongámonos por un momento en los zapatos o sandalias de José. Tiene 17 años, imaginemos. Él era un hijo especial, muy amado por su padre y con todas las posibilidades de ser el jefe de la familia. Recuerden que por eso los hermanos comenzaron a tenerle envidia, celos, ¿sí? Entonces, la túnica que se le había hecho tenía ese propósito, ¿sí? Ese era el propósito. El último hermano iba a ser la cabeza de los mayores. Pero de un momento a otro todo cambió. Ahora se ve traicionado y burlado por sus hermanos mayores, pero también está separado de su padre, a quien tanto amaba. De modo que ahora pasó de ser un hijo mimado y amado a ser un esclavo. La pregunta sería aquí, ¿puede pensar en el momento cuando fue examinado, tocado y luego puesto junto con el resto de esclavos que traían las de otras tierras para ser vendidos al mejor postor en Egipto? Ahora mire a un joven acostumbrado al campo, al pastoreo del ganado de su padre, viendo enormes edificios y gente vestida de realeza, acompañado de un gran lujo. Recuerden que estaba en Egipto, ¿sí? Y recuerden que estaba en casa de Potifar. Potifar dice que era el jefe de la guardia del rey o del faraón. Era un hombre importante. Todo esto podría verse como una gran pena para un joven soñador. Pero lo que de aquí en adelante viene está determinado por las palabras. Miren ustedes, les dijimos que resaltemos eso. Las palabras que dice aquí, miren ustedes, en el verso dice 2, en el verso 2 dice, mas Jehová estaba con él. La palabra del Señor dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra también nos dice que por un camino vendrán nuestros enemigos y por 7 huirán de nosotros. Miren ustedes, cuando nosotros tenemos esa confianza de que Dios está con nosotros, entonces nos volvemos poderosos, pero no para enaltecernos, sino para darle la gloria a Dios. Entonces, no importa qué senderos tenemos que pasar, no importa cuán dura sea la prueba, no importa que seamos rechazados o menospreciados por otros, no importa en manos de quién podamos estar. Si Dios está con nosotros, no importa en manos de quién caigamos. La bendición de su presencia hace la diferencia en nuestras vidas. La presencia de Dios en José fue la mejor garantía. Y es la mejor garantía que tiene cada creyente. La pregunta es, ¿de qué manera la presencia de Dios nos bendice? Y vamos a analizar algunos puntos. Vamos con el primer punto, ¿sí? Su presencia nos bendice al darnos real prosperidad, usando hasta los perdidos.
El creyente que piensa que solo sus hermanos en la fe pueden bendecirlo, no han leído bien las Escrituras. Hay cantidad de historias bíblicas acerca de cómo Dios utilizó a hombres inconversos para bendecir y proteger a sus hijos. La presencia de Potifar. Ya recuerdan quién es Potifar, ¿no es cierto? El jefe de la guardia del faraón de Egipto. Era un hombre importante, pero inconverso. Era un hombre idólatra que adoraba a dioses hechos por manos de hombres. Entonces Potifar compró al esclavo José. Mire, mi querido hermano, le aseguro que los ismaelitas no lo vendieron por 20 piezas de plata. Recuerden que era un hombre joven, lleno de vida. Ellos siempre, y como cualquier persona normal, hacen negocio, por supuesto que sí. Pero en el relato bíblico no dice en cuánto Potifar lo compró a José. Pero lo lógico es que lo hicieron negocio con José. Y pienso yo, un buen negocio. Compraron entonces al esclavo, ¿no es cierto? Los árabes son muy buenos para los negocios. Puede ver a Potifar, quien era un hombre poderoso, pagando una buena suma por este hermoso joven esclavo. La pregunta es, ¿no es un consuelo saber que Dios puede usar a la gente perdida para lograr sus propósitos? ¿No es una bendición saber que todos los acontecimientos de nuestra vida son parte del plan de Dios? Aun cuando de pronto vengan circunstancias difíciles a nuestra vida. Lo importante que debemos saber es que Dios esté con nosotros. Eso es lo importante. Pero ¿cómo podemos saber que Dios está con nosotros? Hay una palabra que dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Entonces, por ahí podemos nosotros saber que Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros. Mucho de lo que sucede en la vida no tiene sentido, pero eso no cambia el hecho de que Dios está en control de todo lo que sucede. Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren ustedes, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos y todos procedan al arrepentimiento. Pero en la realidad no todos van a ser salvos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, que cuando lo buscamos, Él abre la puerta y nos deja entrar. Y Él es galardonador de todos aquellos que le buscamos. Vamos a 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren ustedes, Dios nos ofrece una vida eterna. Dios nos ofrece una resurrección. Sí, si hemos creído en Él. No hemos visto todavía eso, pero por fe lo creemos en las cosas que aún no hemos visto. Y esas cosas en realidad son eternas. ¿Sí? Vamos a Romanos 8:18. Romanos 8:18 nos dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Cuando está hablando, no son comparables con la gloria venidera, está hablando de esa vida que Dios nos ofrece después de este tiempo aquí en la tierra. Dice que Él está haciendo morada para nosotros. Dice que va a ser tan hermoso que ni siquiera podemos imaginarnos la belleza que Dios está preparando para sus hijos. Si aquí decimos que la naturaleza es hermosa, en donde Dios nos tiene preparado va a ser algo increíble, maravilloso. Por eso dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro que dice el Señor, dice el Señor, en este mundo tendréis aflicciones. Aquí en la tierra vamos a tener aflicciones y de diferentes clases de aflicciones, unos más que otros, ¿sí? Pero dice, esta pequeña tribulación no es comparable con la gloria que Dios tiene para los que le aman. Miren ustedes, hay una esperanza grande para el creyente. Vamos al punto número 2, ¿sí? Un esclavo próspero. ¿Dónde se ha visto? Dice, un esclavo próspero. Por lo general, la esclavitud traía pobreza, traía aflicción, traía dolor, traía tanta cosa. Ustedes pueden imaginarse. Pero en cambio aquí es diferente. Este esclavo es diferente. Lo que siempre sabemos es que un esclavo pierde todos sus derechos, incluyendo su propio nombre, pues al ser vendido, su dueño tiene todos los derechos sobre él, hasta la misma vida le pertenece. Si nosotros vamos a la historia, recuerden ustedes, en el tiempo de la esclavitud, tenían derecho hasta para quitarle la vida al mismo esclavo. Así que nunca se habla de un esclavo próspero. Pero sorprendentemente, en esta historia nos encontramos con el primer esclavo que pasó de un estado a otro. Es que la presencia de Dios trae consigo esta bendición. ¿Cuál era la diferencia de José con el resto de sus hermanos? Estamos hablando de sus hermanos. Recuerda que eran 12 hermanos. ¿Sí? 12 hermanos varones. O sea, incluido él. Entonces, estamos hablando de 11 hermanos. ¿Sí? Porque todos los hijos de Jacob constituyen las 12 tribus de Israel, para que ustedes entiendan. ¿Sí? Todo. La tribu de José, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá. Esos son nombres de los hijos, ¿no es cierto?, de Jacob. Entonces, miren esta historia, ¿no? La prosperidad en la vida cristiana no consiste en las fórmulas modernas de sus predicadores que proclaman este estado de felicidad, pero que al final los prósperos son los que predican. Hay una gran diferencia entre ser prosperado como resultado de la bendición divina, producto de una obediencia y fidelidad incondicional, que aquella que se proclama como algo que viene, sea cual fuere nuestra condición. Es decir, como algo mágico. José es una representación del Salmo 1, porque él no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó. Por lo tanto, todo lo que hizo prosperó. El carácter íntegro es lo que hará la diferencia en nuestras vidas. La bendición de Dios no abandona al que así lo hace. Si nosotros nos vamos a la Escritura, siempre la bendición está relacionada con la obediencia a Dios.
Y José era un hombre obediente a Dios, totalmente. Miren ustedes que nosotros podemos rescatar de José un hombre con una integridad total. Porque recuerden ustedes en la tentación que él tuvo con la mujer de Potifar. ¿Qué pasó? Dice ahí la historia que esta mujer, dice, quería estar con él, porque era un hombre, dice, de hermoso parecer. Era un hombre de buena presencia, pero es que sin embargo él, ni aún así, traicionó a nuestro Dios, ni aún traicionó a su amo, quien era Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Entonces, miren ustedes, era un esclavo próspero. Miren esto es lo que relata estos 6 versículos que hemos leído de Génesis, capítulo 1, versos del 1 al 6. Ahora también hay otra situación que podemos rescatar. Miren ustedes, prosperando lo que toca, prosperando lo que toca. Sí, un hombre fiel a Dios prospera todo lo que toca prosperará, dice el Señor. Miren aquí, 39:3 dice, y vio su amo, ¿quién es su amo? Potifar, dice, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso es lo que dice el versículo 3. Y vio, dice Potifar, que Jehová estaba con él. Miren ustedes, eso quiere decir que la presencia de Dios en un creyente, en un hombre obediente a Dios, se puede observar. Porque Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. Quizás muchos de nosotros, la gente diga, Jehová, yo sé que Jehová está contigo. Por eso vengo a que tú ores por esta persona. Porque yo sé que Jehová te escucha. Entonces son cualidades, cosas que la gente puede percibir aún hasta el inconverso. Entonces Potifar estaba acostumbrado a ver muchos esclavos. Seguramente por su posición en el palacio tenía que comprar muchos de ellos. Para este hombre cualquier esclavo no significaba nada. Pero mire lo que dice en este texto. Aunque este hombre era un pagano, lo primero que descubre en este joven es que Jehová estaba con José. Pero no se queda allí el asunto, no se queda ahí. Lo que Potifar vio fue que la bendición de la presencia de Dios en su vida permitía que todo lo que este joven tocara fuera prosperado. Bien pudo José al llegar a Egipto haber tomado otros caminos, entre los que incluía haber adoptado la costumbre de aquella nación pagana e idólatra. Pudo haber abandonado al Dios de sus padres y abrazar el politeísmo egipcio. La pregunta es, ¿por qué su vida fue diferente? Porque José pertenecía a Dios y traía consigo la bendición celestial. ¿Qué opina Potifar de usted? ¿Qué opina Potifar, hablando así de los inconversos? ¿Qué opinan ellos de nosotros? Tal vez nos podemos hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que dice su jefe o compañero de trabajo de usted? Quizás podrá discernir que Jehová está con nosotros. Cada cual de nosotros tenemos las experiencias para dar esa respuesta. Entonces, el tercer punto es que todo lo que él tocaba prosperaba. Sí, todo. Vamos a la segunda parte. Su presencia nos bendice al darnos una mayor promoción.
Vamos al punto 2.1. De esclavo a mayordomo. Vamos a leer el verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Miren ustedes, y allí dice, halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. O sea, lo ascendió. José nació para ser líder. ¿Recuerdan los sueños que él tenía? Sí, los recuerdan, ¿no? Por su carácter, su padre lo puso al frente de sus hermanos. Ahora, como esclavo, es puesto en un lugar muy alto, pasando de la condición social de esclavo a mayordomo de toda la casa. Ahora vemos que aún José no llegó con su túnica distintiva a Egipto, que lo acreditaba como el hijo del líder del clan familiar, sino con una ropa de esclavo. Pronto sería cambiado con la ropa de un mayordomo. A José se le entregó la administración de toda la casa de Potifar. El texto es muy ilustrativo. Primero comienza hablando cómo la gracia que había en José pronto contagió a su amo. Luego la manera como aquel joven prestaba su servicio. Pronto hizo que su amo entregara en su poder todo lo que tenía. Dice, cuando Dios nos asiste con su presencia, no importa en qué condición vivamos, Él mismo se encargará de levantarnos a una condición más alta. La bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva de las manos de los madianitas a las manos de Potifar. ¿Sí? Miren ustedes, lo compraron por 20 monedas de plata, a precio de como le dije, una gallina enferma. Potifar lo haya comprado por mucho más precio, por supuesto que sí, pero ahí no queda la historia. Vamos al punto 2.2. De esclavo a dar bendición. De esclavo a dar bendición. ¿Qué dice el verso 5? El verso 5 dice, el verso 5 de texto base dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía allí, así en casa como en el campo. Miren ustedes, José llevó bendición a la casa de Potifar. No cabe duda que el éxito de la prosperidad de Potifar es el resultado de la bendición de Dios. Esta es una verdad que corre por todas las escrituras. Lo que en este pasaje se está cumpliendo es aquella promesa patriarcal de ser bendición a todas las familias. A Abraham se le había dicho, bendeciré a los que te bendijeren. De alguna manera especial, José sigue esta promesa. No puede quedarse en un mismo lugar los hombres fieles al Señor. La bendición que acompañaba a José era sinónimo de prosperidad. Si Potifar ya era rico cuando adquirió a José, no hay duda que la presencia del joven hebreo lo llevó a ser un hombre millonario. El Señor hará lo mismo en su vida y en la mía. Es un hecho de que Dios nos confiará mayores cosas en el camino, porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Eso es lo importante, la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es importantísima, porque de eso depende la prosperidad que Dios nos dé.
y también depende de nuestro corazón, porque Dios conoce nuestro corazón. En el libro de Lucas 16:10 dice lo siguiente. Lucas 16:10 dice lo siguiente. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mire, Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe hasta dónde puede llegar con cada uno de nosotros. Todo depende de nuestra fidelidad a nuestro Dios. Y vamos al último punto. El último punto, si lo podemos poner 2.3, de esclavo a un hombre de confianza. Miren ustedes, de esclavo a un hombre de confianza. Entonces vamos a leer el 32:6. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Todo lo que tenía. O sea, Potifar, dale toda la confianza. Esto significa que José manejaba los negocios, las finanzas, las relaciones con los dignatarios y cualquier tipo de transacciones. Tan grande era la confianza de Potifar. No se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Lo dejó todo en la mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Miren ustedes, qué hermoso, no se preocupaba de nada más, solo de comer. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, es otra de las características, como estaba indicando. Usted no deja todo lo que tiene en manos de cualquier persona, por supuesto que no. Recuerde la historia de José. Dice que le dejó todo en manos de José. Y aun cuando José, en un caso no consentido, podía ceder a las pretensiones de la esposa de Potifar, aún así él podía caer, pero no lo hizo. No lo hizo, por eso era la confianza más grande que tenía. Aun cuando fue acusado con una mentira por parte de esta mujer, que eso le costó la cárcel. Y bueno, ustedes recuerdan la historia, que después de esa cárcel, aun cuando parecía algo horrible lo que le estaba pasando, una injusticia lo que le estaba pasando, pero tras de eso había un propósito de Dios en la vida de José, que después de estar en la cárcel, llegó a ser el segundo más importante después del faraón en la nación de Egipto. Ustedes lo recuerdan muy bien. Miren ustedes esa historia grandiosa. Usted no deja todo entonces en manos de cualquiera, ¿no es cierto? Feliz el creyente que es promovido en su vida social y espiritual por la bendición que reposa en él. Todas estas características de este hombre nos pueden llevar a la prosperidad si nosotros tratamos de hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios principalmente.